memoria, inteligencia, pensamiento, percepción. Eso vamos a evaluar, porque en la psicopatología es importante tener instrumentos para poder elaborar un examen mental y hacer una historia clínica en lo que es referente a salud mental. Vamos a tocar lo que es inteligencia, memoria, percepción, conciencia, pensamiento, el lenguaje también, y después hay una última clase que es síndrome psicótico, ¿no? Trata de agrupar mucha de la sintomatología que se extrae pues, de lo que es de las primeras clases que voy a hacer de psicología. Ya. Bueno, vamos a iniciar. Tuvieron clase el viernes pasado con el doctor Enrique de la Vega, ¿no? Sí. Un médico que trabaja en el hospital Virgo Baltizar, ¿no? Un amigo, lo conozco en la residencia, cuando ingresé, yo era R1 y era R3. En muchos años lo ubico a él. Trabajó bastante, trabajó jugando con él un buen tiempo. Bueno, o sea, Guariaca es como cuando gusta el papo. Bien, ¿se me puede escuchar al fondo? Bien. Vamos a hablar un poco de psicopatología y inteligencia. Bueno, la inteligencia tiene diferentes conceptos, inclusive diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Inteligencia emocional, inteligencia, por decirlo de una manera deportiva, inteligencia en música, en artes. Hay diferentes, digamos, conceptos acerca de inteligencia. Eso verdaderamente es importante porque, por ejemplo, yo algo conozco de deporte, pero por ejemplo Messi dice que es una persona muy dotada en el fútbol y tiene muchas habilidades y tiene no solamente saber jugar, sino tener la visión visoespacial y poder, digamos, visualizar la jugada, qué tipo de jugada puede hacer. No solamente la habilidad del pie, sino también es una habilidad y una inteligencia que tiene en relación al deporte. Igual hay otros deportes que también requieren muchas habilidades, como el básquet y otros como el tenis también. Aparte de la técnica, también tienen esas habilidades. Hay la inteligencia, que es la inteligencia emocional, hay muchas personas que tienen mucha habilidad de poder relacionarse con los demás. Entonces, eso es importante, por ejemplo, para que dirige una empresa, una persona que sea el nexo, cuando no tiene las facilidades de manejar ese tipo de inteligencia, pues es importante, ¿no? El arte, importantísimo, ¿no? No solamente la parte cognitiva. Aquí no vamos a definir mayormente inteligencia en la parte de la capacidad de resolver problemas y la capacidad pues, de abstraer cosas. Entonces, eso se mide, eso es medible a través del coeficiente intelectual, a través de diferentes pruebas que hacen específicamente los psicólogos, son una especialidad entrenada, en nuestro país lo hacen los psicólogos, que utilizan diferentes técnicas o evaluaciones para ver inteligencia. Hay técnicas que son, digamos, objetivas y hay otras que son subjetivas. La subjetiva es a través de la entrevista. A través de la entrevista, el evaluador puede hacer cuenta si la persona entiende los problemas que uno le hace, si responde adecuadamente a las preguntas, los conceptos que tiene, le da una idea y en qué concepto tiene respecto, o sea, cómo abstrae, ¿no? Abstrae las cosas o cómo razona. Entonces, y existen otras evaluaciones que son ya más objetivas, que son test. Ya esos test o evaluaciones ya son, digamos, son medibles y son más objetivas, y un evaluador la aplica de una manera y el segundo evaluador también la aplica de una manera muy semejante, con los mismos indicadores al final. Entonces es difícil, la variabilidad del hallazgo o del resultado va a ser pequeña. En cambio, si es algo subjetivo, va a depender de mi interpretación. Inclusive por eso es subjetiva, de mi interpretación que tengo yo en relación a si me responde o no me responde el problema, de repente al concepto que tengo yo. Entonces eso puede ser muy variable. Para algunos puede ser, de repente tienen un grado de inteligencia y para otros de repente mucho menos o igual o mucho más. Entonces es variable, ¿no? Esa es la parte subjetiva, como hace una entrevista subjetiva. Entonces una inteligencia es la facultad de la persona para adaptarse a nuevas exigencias utilizando el pensamiento. Es una captación de contenidos estructurados para resolver determinadas metas. Es una facultad compuesta global del individuo para actuar adecuadamente, razonar y relacionarse con el medio ambiente. Es un concepto que es la siguiente. No voy a hacer clase
del evolucionismo, del creacionismo, si no me equivoco. Yo voy más por el evolucionismo. Pero es innegable que procedemos de alguien. No sé si ese alguien, para el que tenga fe, de repente puede ser de alguien que creó algo, pero la cuestión es que seguir el desarrollo. El ser humano no ha sido el mismo año 2025 de nuestra era, después de Cristo, hace 100.000 años. Algunos dirán, no, son otros años, no sé. Pero hay cierta lógica en la evolución. La evolución es así, la vida es así. Aquel que de repente no tiene tanto, no le voy a decir freno, sino no tiene el concepto de lo que es la fe o la parte religiosa, le es más fácil creer en un evolucionismo. Pero la vida ha sido así, la vida no fue la misma. Hay seres que se extinguieron hace miles de millones de años, cientos de millones de años, porque hay extinciones. Creo que ya ha habido una sexta gran extinción y de repente estamos en la otra, no sé. Depende de muchas cosas. Todo depende de qué hacemos, cómo hacemos las cosas. Pero la cuestión es que el ser humano primitivo, cavernícola, de la prehistoria, antes de la escritura y de la cultura en sí, bueno, aprendió a hacer sus instrumentos y fue diferenciándose de los... ¿Se me escuchan? Fue diferenciándose de los animales. En relación, hay muchos animales que semejan al ser humano en algunos aspectos de sociedad o de relacionarse entre ellos. Por ejemplo, los mamíferos, los primates superiores tienen esa cualidad, ¿no? de poder, hay un líder y después hay otro que lo acompaña, ¿no? Pero hay una jerarquía. Igual si tiene unos perritos, saben muy bien que los perritos también obedecen al alfa y ellos van siguiendo. Son pautas que dan los seres vivientes, y el ser humano también lo hizo, pero después fue una diferencia. Y aprendió, no solamente se relacionó con su medio externo, sino que preguntó sobre su medio externo, cuestionó su medio externo, daba interpretaciones de su medio externo, y después fue relacionado eso con lo que es la comunicación y el lenguaje. A diferencia de muchos grupos animales mamíferos, en que la comunicación es muy limitada. Sí tiene el lenguaje, sí se comunican en gestos, pero no pues con el ser humano, definitivamente no lo es. La siguiente. Bueno, la inteligencia puede dividirse en abstracta o verbal, implica el uso de medios lingüísticos, es importantísimo. Práctica implica el manejo de objetos, y social implica la habilidad en trato con la gente. La siguiente. Como les decía, la inteligencia valora algunos test. Este es el test de Wechsler, por ejemplo, es uno de ellos. Hay una parte que es subtest verbal y el subtest manual, con algunas, por ejemplo, en el subtest verbal, la esencia verbal, por ejemplo, el vocabulario, ¿no? La información, semejanza, comprensión. Por ejemplo, para hacer un test más completo en los niños, se requiere cierta edad, 6 años en promedio, y que tengan ya sean adiestrados en hacer trazos, armar cosas, en las labores que son ya tipo de colegio o kinder. Porque si el niño no tiene esas habilidades, es difícil evaluarle con esos test. Esos test te dicen que marques, que relaciones, que armes cubitos, que armes cosas, figuras. Entonces, si el niño no tiene, o la persona no tiene esa capacidad, no tiene esa instrucción, es un poco difícil o limitado. Por eso que hay evaluaciones cuando son muy pequeños, son más subjetivas que objetivas. Si el niño tiene desarrollo académico, sabe en el nido, en primer grado, segundo grado, es más fácil de evaluarlo porque estos textos son más completos. Por ejemplo, los amigos, compañeros de trabajo, los psicólogos nos dicen, más por favor que tengan grado, le dan mejores 5 a 6 años para si quieren usted aprender. Si es muy pequeño, 3, 4 años, todavía no tiene este tratamiento, es un poco difícil. Y si es un niño que tiene TEA, por ejemplo, tiene autismo y no ha ido al colegio, es difícil todavía. Todavía vaya a un colegio que tenga cierta actividad o prestamiento para poder evaluar. El test manual de atención, por ejemplo, en concentración aritmética y dígitos, ¿no? Y ese sí es mayorcito. Coordinación, ensamblaje visomotor, organización visual, ordenación de historias, completar figuras. Siguiente. La inteligencia se puede valorar en entrevista, como hemos dicho ya, el manejo del lenguaje, la riqueza de palabras que tiene. Por ejemplo, yo cuando evalúo una persona mayor de edad, se descarta si tiene un cuadro demencial, le pregunto y dejo que se explaye, ¿no?
le pregunto otro tema de política, de actualidad, y me va a responder, ¿no? O sea, está al día, está atento, y hay coherencia en todo lo que me dice, entonces eso se va a evaluar, ¿no? Se evalúa. Además, se puede evaluar un juicio a través de cómo el paciente reacciona ante determinadas situaciones como relaciones sociales o problemas cotidianos y extraordinarios, ¿no? Por ejemplo, se le da un ejemplo, señor, ¿qué pasaría si usted se encuentra un monedero, se encuentra una billetera con un DNI? ¿Qué haría? ¿Qué hace usted? Entonces, el señor puede decir, sí, bueno, me lo llevo a mi casa, o busco la dirección, o llamo a la policía, o llamo al serenazgo, o intento alguna cosa, ubicar al dueño para devolverse, ¿no? Más o menos va respondiendo así. El razonamiento lógico se comprueba de la manera en que un paciente separa las situaciones de la situación accesoria de la misma, la capacidad de abstracción control de cuando se evalúa la metodología de inducción y de deducción. Siguiente. El ejemplo de pruebas que mide la capacidad de asimilación, ¿no? De vocabulario, por ejemplo, defina, en ejemplo, ¿no? ¿Qué es el burro? ¿Qué es la piel? Plural, ¿qué significa? Diferencias, ¿en qué se diferencia el río y la laguna? Y eso tiene que explicarte el paciente. El río está, la laguna está, se diferencian cosas, se alejan en esto, ¿no? El buey y el caballo, el niño son ejemplos. Proverbio, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la gente cuando dice más vale pájaro en mano que 100 volando? O sea, por ejemplo, las personas mayores que tienen ya algunos problemas que hacen su pensamiento más concreto que es tan abstracto, te pueden decir, sí, si yo tengo un pájaro, prefiero uno que 100, o sea, pero el concepto o el mensaje de esa frase no te la da. Luego al camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, tampoco te lo dice. Sí, un camarón en el río, o sea, sí puede leer, sí puede, entiende que es el camarón, pero no te puede expresar, o sea, lo que esa frase dice. O sea, su pensamiento es más concreto. Muy bien. Ejemplo, la prueba que tiene la capacidad de razonamiento lógico, semejanza. ¿A qué se parece la manzana plata, el periódico, la bicicleta? Los pacientes que tienen problemas cognitivos, de retraso mental, tienen muchas dificultades al respecto, la demencia también. Inclusive los pacientes con esquizofrenia también tienen problemas en lo que es la asimilación y lo que son las semejanzas. Información, cuánto puede mostrar la docena y otras cosas, comprensión de qué color es el caballo, son ejemplos, ¿no? Entonces, estas preguntas forman parte de una evaluación en test de inteligencia y se van midiendo en las personas. Siguiente. Bueno, para ustedes es sencillo, ¿no? El retraso mental o compromiso precoz de inteligencia. Se le llamaba retraso mental en algunos textos un poco más antiguos. Ahora se le denomina como un compromiso, un déficit cognitivo, un déficit intelectual, ¿no? Para no hablar de retraso mental. Existían términos antiguos que se utilizaban para referirse a la persona con retraso mental o déficit cognitivo. Antiguamente, se veía en el diccionario, ¿no? La palabra imbécil, ¿no? Idiota, o sea, la idiocia. O sea, son palabras que se utilizaban para digamos, dirigirse o conceptualizaban a las personas con retraso mental. Ahora no, inclusive ya no se usa el retraso mental, ya no quieren que se use esa palabra, sino un deterioro cognitivo, déficit cognitivo, ¿no? Déficit cognitivo o de lento desarrollo. Este se evalúa dependiendo de la edad mental del paciente. Es el resultado del puntaje basado en el rendimiento intelectual comparado con la propia edad cronológica. Para indicar el grado de inteligencia se utiliza el coeficiente intelectual, el CEGI. El coeficiente es coeficiente intelectual entre edad mental sobre edad cronológica por 100. El promedio de una persona que tiene un CI dentro de lo normal, de esperado, y más del 95% de la población, de todos los estándar más o menos, es de 90 a 120, o sea, 125. El promedio estamos en 100, 110, por ahí, ¿no? Los que están, la siguiente. Ahí están, por ejemplo, menor de 70, de 50 a 70, retraso mental leve. De 35 a 49, moderado. 20 a 34, grave. Profundo, menor a 20. Por ejemplo, el profundo sería lamentablemente, en casos, un niño que tenía parálisis cerebral, ha comprometido la parte motora y también la parte cognitiva. Entonces, prácticamente la interacción con las otras personas es mínima, no habla, no gesticula nada, no va a entender nada, solamente pues, respira y hace algunas cosas
de dolor, de repente estiro el brazo, no se relaciona. Su daño neuronal ha sido tan severo que no puede relacionarse con su CI va a ser menos de 20. ¿No? O sea, normalmente están postrados en cama. ¿No? O una persona que tiene una secuela de un TEC gravísimo también muchas veces también va a terminar así. ¿No? Prácticamente el término no sé si es el correcto, pero como dice vegetal, ¿no? O sea, prácticamente nada, no se relaciona nada. Y existe, por ejemplo, lo que lo mencionaba entre el 71 y el menos de 80, dice 85, pero en los textos es menos de 80, entre 71 y menos de 80, o 80 es fronterizo. Inclusive de 80 a 90 algunos lo consideran normal, bajo, muy bajo, ¿no? Pero no es retraso. Entonces, puede ser que sean cierto grupo de niños, obviamente esas evaluaciones se hacen en niños, en jóvenes o en niños que no tienen un rendimiento académico, pero sí más o menos como que aprenden a hacer sus trazos, ya están aprendiendo a escribir, a leer un poco difícil, porque eso requiere muchas más habilidades cognitivas, y conocer ese CI sale fronterizo, ¿no? Entonces su grado de desarrollo intelectual, su capacidad para resolver o aprendizaje es limitado. Entonces no le va a permitir rendir adecuadamente en colegio. Y muchos chicos tienen un grado fronterizo y están ahí en el colegio, y a veces se les ayuda, tienen ciertas habilidades, por ejemplo, que sí pueden ser buenos en arte, pintar, esas cosas así, pero en matemáticas muy pobre y en la parte de comunicación también bajo, ¿no? Explica mucho su rendimiento académico, ¿no? O sea, y esas evaluaciones se hacen en los chicos que tienen más rendimiento académico, y muchos de ellos pueden tener retraso mental leve o pueden tener también ser fronterizos, ¿no? Lo cual explicaría pues su lentitud en el aprendizaje y está muy por debajo del promedio. Ya. Esa es la siguiente. Ya, ok, la siguiente. Bueno, es la siguiente. Disculpe, no, es una foto antigua, no le he puesto el. Tengo que bloquear, creo que tapar los ojos. Bueno, sí, el panel didáctico, ¿no? Pero no lo hago. Este es el cretinismo. El cretinismo se produce porque hay un déficit de hormona tiroidea, ¿no? Temprana edad, el hipotiroidismo congénito. Y se tiene que tratar a tiempo. Actualmente hay una cultura en nuestro país sí la hay, pero me parece. Sí la hay, está más o menos desarrollada, es de prevención de este problema. Entonces, se produce justamente con déficit de hormona tiroidea y se detecta a tiempo, ¿no? Hay ciertas características clínicas que los neonatólogos, los pediatras evalúan en los niños recién nacidos que te pueden hacer sospechar del cretinismo, pero la prueba estándar y importante es hacerle un dosaje de hormona tiroidea. Entonces se detecta a tiempo y el tratamiento es darle hormona de reemplazo porque no tiene hormona tiroidea. Y la hormona tiroidea de adulto te puede dar una serie de problemas, ¿no? De adulto, pero de niño los problemas son severos porque tienen que ver con el desarrollo y el neurodesarrollo. Entonces, ¿qué se produce en el niño? Deterioro del sistema nervioso muscular y del sistema nervioso central, retraso mental, talla baja, rasgos faciales toscos, lengua sobresaliente y idea nerviosa. Son unas características, inclusive la fisonomía también. ¿Alguien de la sierra? Yo. La sierra, ya. En quechua, la palabra opa, ¿saben qué es? Opa. A ver, receta la más orgullosa. Opa. ¿Qué significa? Tontito, ¿no? Algo así, ¿no? Opa. Inclusive sí, mis tíos o abuelos me decían esa sopa. ¿No? Eso me hace recordar porque hay cosas que uno tiene que ir, ¿no? El cretinismo yo después lo vi en la clase, no lo sabía, en el colegio por ahí lo escuché, pero tampoco digamos, investigué. Pero, por ejemplo, yo recuerdo morir mi padre es en el centro de Huancayo, y había una niña, ya adulta, cuando yo la conocí tendría 30, 40 años, ¿no? Pero era bajita, ¿sí? Y es la misma fisonomía de la diapositiva, entonces era bajita, y decía, se llamaba Rosita o Pita Rosita, entonces era su apelativo, no hablaba, entendía algunas cosas, tenía un retraso, ¿no? Tenía talla baja, algunas características, sí entendía, pero tenía, y esto es por déficit de hormona tiroidea.
Ahora lo que se hace para evitar el déficit que está asociado a esto es a la sal se le pone flúor y yodo sobre todo, ¿no? La sal de la sierra no tiene yodo, pues la sal de costa sí tiene, ¿no? Del mar. Y bueno, toda la sal se tiene que poner yodo para prevenir justamente esto en las madres que puedan estar relacionadas con el desarrollo de los niños. La siguiente. Pero también vamos a conversar, esto ya es el deterioro psicoorgánico, que no tiene que ver con retraso mental, tiene que ver con deterioro psicoorgánico. El término que se designa es una deficiencia cognitiva importante, pero subrayando su necesaria conexión etiológica con el daño orgánico cerebral. Yo mencionaba, por ejemplo, paciente que tuvo un ACV, un DCV, paciente que tiene una secuela con un problema neurológico, un traumatismo te puede dar eso. Nosotros le denominamos síndrome orgánico cerebral. El pseudodeterioro, déficit intelectual del paciente, que presenta casi la misma característica del deterioro psicoorgánico, pero cuya causa es funcional. Lo más frecuente es que se ve en pacientes de edad que poseen con depresión. Los geriatras manejan bastante esto, ¿no? Las personas mayores pueden hacer deterioros cognitivos, o sea, déficit de memoria, resolver problemas o sus capacidades intelectuales se van deteriorando. No es una demencia porque llegan a la conclusión de que es por depresión. La depresión te puede dar sintomatología que semeja a una demencia. Se llama pseudodeterioro o pseudodemencia, le llaman los geriatras. Pero es la depresión en el anciano. Tratamiento con antidepresivos y mejora de sus cuadros de deterioro, de su déficit. El deterioro reversible, presentado por los pacientes con patologías orgánicas susceptibles de mejoría. Por ejemplo, un paciente que tiene un déficit de vitamina va a mejorar con la vitamina o con depresión misma, ¿no? O otro cuadro que puede ser susceptible de mejoría, ¿no? El deterioro puede ser irreversible, es producto de un daño neuronal definitivo que no presenta mejorías espontáneas ni por intervenciones terapéuticas. Siguiente. Deterioro reciente. Está el deterioro que se presenta como algo nuevo en el paciente de solo semanas o meses de evolución. Deterioro antiguo, deterioro por lo general irreversible, ya definido, producto de un daño neuronal delimitado y no progresivo que el paciente sufrió en el pasado remoto. Un deterioro antiguo, por ejemplo, un DCV, ¿no? Como mencionado, ¿no? Un ACV. Pseudodemencia es análogo al pseudodeterioro que hemos mencionado, ¿no? El siguiente. Bueno, eso ¿Me gusta? ¿Ya está?